Nos vamos en vivo al Parlamento Nacional, reporta Omar Figueroa. Omar, buenas tardes, adelante. ¿Cómo está, Nicolás? Son las 3 de la tarde, aquí es lo que marca el tablero electrónico en el Congreso de la República, en el hemiciclo unicameral de sesiones, en donde, como ya se tiene previsto, como primer tema en la agenda, es someter a voto este pedido de confianza que hace el ministro de Economía, Alfredo Torne. Van llegando ya los parlamentarios, un promedio de 80 legisladores han marcado ya su asistencia, va terminando también ya el llamado respectivo de la lista para que se inicie esta sesión plenaria que posteriormente a este tema de la votación del pedido del ministro de Economía se someterá a la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Vemos ahí justamente el podio donde va a permanecer el ministro del Interior para lo que será su exposición. 39 preguntas del pliego interpelatorio sobre temas de seguridad ciudadana, sobre temas de altos índices de criminalidad en el país, también de presuntos rebrotes terroristas, así como darle solución a estos temas. El sistema de compensaciones y también el sistema de recompensas es lo que se va a ver durante la exposición del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y por supuesto uno de los temas por los cuales he citado es para que explique por qué la policía acompañó, al menos en esta marcha del Movadef, el pasado 1 de mayo. Los legisladores han marcado ya su asistencia, vemos ahí algunas bancadas, ya la bancada del Partido Aprista, la bancada de Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular también presente en esta oportunidad, y algunas han adelantado su posición respecto al tema del ministro de Economía, Alfredo Torne, anunciando que no van a darle el voto de confianza, así que se espera sobre este tema un desarrollo rápido de la sesión. Nicolás. Omar, sí. ¿Ya se conoce el mecanismo sobre el pedido de voto de confianza de Alfredo Torne? Es decir, ¿va a haber un debate previo o se vota de frente? Entendemos, Nicolás, que va a haber un debate rápido, es lo que mencionaba justamente ayer el congresista Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular. Va a ser rápido, al igual que Mercedes Arauz señalaban que se va a someter a un pequeño debate y se va a votar si se otorga la confianza o no. Como ya hemos señalado, hay posiciones ya definidas por parte de algunas bancadas políticas respecto a este tema. Seguidamente se va a invitar al ministro del Interior, efectivamente, al ministro del Interior, que aún no llega, por cierto, al Congreso de la República, pero que estará llegando ya luego de concluida este pedido que hace el ministro de Economía. Sí, son dos sesiones distintas, ¿no? Se pasa lista primero para lo que va a ser el debate y votación, el pedido de confianza del ministro de Economía, Alfredo Torne, y luego vendrá la interpelación al ministro Basombrío. ¿En qué porcentaje, vamos a escuchar a Luz Salgado, la presidenta del Parlamento, pero ¿en qué porcentaje crees que está el hemiciclo en este momento sobre presencia de congresistas? A ver, ahí lo vemos, Nicolás. Es el resultado de asistencia presentes. 80 parlamentarios presentes se encuentran a esta hora de la tarde, siendo las 3 de la tarde con 7 minutos. 80 de 130. Que así es, 80 congresistas. Correcto, se inicia la sesión. Y entiendo acá se necesita se va a dar lectura o calificada. Al primer tema de agenda, que es la cuestión de confianza. Ante el Pleno del Congreso con fecha 16 de junio de 2017. Señoras y señores congresistas, conforme al acordado en la sesión del Consejo Directivo del 20 de junio del 2017, los voceros de los grupos parlamentarios harán uso de la palabra por el tiempo de 5 minutos para fijar posición respecto de la cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía y Finanzas. Tiene la palabra congresista Lescano Anzieta por el Grupo Parlamentario de Acción Popular. Señora Presidenta, señores congresistas, hoy día el Congreso no va a discutir, a debatir una sanción al ministro de Economía y Finanzas.
porque eso sería discutir una censura. La censura es castigar y sacarlo del cargo a un ministro. Hoy día vamos a discutir, señores parlamentarios, un pedido del ministro de Economía, cuál es la confianza que le requiere al Congreso de la República. Es decir, si el Congreso le permite seguir actuando como ministro de Economía. Consecuentemente, señora presidenta, la congresista Saavedra, yo antes de continuar y no me quite la dilación, yo le doy la interrupción. Gracias, congresista Lescano. Le ha pedido interrupción la congresista Saavedra. Congresista Saavedra. Muy buenas tardes, presidenta. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas y agradecer al congresista Lescano. Congresista, presidenta, no quisiera que esta sesión continúe antes de dar algunas palabras que a continuación quiero dar a conocer en representación del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Señora presidenta, entiendo que existen diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero nadie tiene derecho a denigrarnos y pregunto a todos mis colegas congresistas, si es por estas diferencias básicamente de trabajo, tenemos que soportar agresiones verbales y despectivas como la del congresista Guido Lumbarde, por intermedio de la presidenta, que nos llamó a todos los congresistas ganapanes y que luego menciona y reta con su frase a ver si se atreven a perder su quincena, que nos emplaza a ver si nos atrevemos a censurar al ministro de Finanzas y que le sentimos como una amenaza. Primero, presidenta, por intermedio suyo, colegas, quiero leer qué significa ganapán. Ganapán significa que se gana la vida haciendo mandados. Significa hombre tosco. Segundo, presidenta, le hago recordar por intermedio suyo al señor congresista Lumbardi que el reglamento del Congreso de la República en su artículo 83 nos faculta a los congresistas a interpelar a los miembros del Consejo de Ministros cuando sea necesario con requisitos que han cumplido conforme lo establece nuestro reglamento. Entonces, presidenta, por intermedio suyo, pregunto, la conversación que escuchamos entre dos funcionarios, ¿dónde recae la custodia y el buen uso de los recursos económicos de nuestro país? ¿Acaso no amerita una investigación y aclaración de los hechos? ¿Usted no hubiera hecho lo mismo? ¿Tan difícil es aceptar y corregir los errores que se cometen? Sí, gracias, congresista. Sí. Para que termine, congresista. Quiero, presidenta, por intermedio suyo, no a título personal, sino por todos los congresistas que representamos al país entero y que venimos elegidos por el voto popular y no un voto de confianza. Por ello, presidenta, pido, por intermedio suyo, al señor congresista Lumbardi, que pida disculpas a los representantes nacionales porque nos ha ofendido a todos, que somos representantes de un pueblo, muchas veces de centros poblados, de caseríos, y venimos elegidos por la democracia y no por un cargo de confianza, presidenta. Lo pido que el señor congresista, con mucho respeto, que pida disculpas porque todos merecemos respetos acá en este primer poder del Estado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Lumbardi, por haber sido aludido. Disculpe usted, congresista Lescano. Si usted lo permite, señora presidenta, y con todo respeto a la majestad del Congreso, tal como ha leído la congresista, la primera acepción del RAE al sustantivo ganapán es hombre que se gana la vida llevando recados de un lugar a otro. No veo cuál es la ofensa en la comparación con un oficio tan digno como cualquier otro. Pero si alguien se ha sentido aludido... Sí, congresista,
Y yo le voy a rogar, como la alusión fue al hecho de que iba a pedir disculpas, no vamos a entrar en discusión de lo que significa la palabra, ni de los que se ganan la quincena, así que mejor lo dejamos ahí y continuamos con el tema. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Lescano. Retomaré el tema, señora presidenta, porque ya le han cortado a uno la hilación, entonces han metido un tema que podría discutirse en otro ámbito del Congreso y no precisamente en estos momentos que estamos discutiendo la situación de un ministro de Estado. Pero le decía, hoy día estamos discutiendo, señora presidenta, no una sanción a un ministro, sino la denegatoria de un pedido que hace el ministro de Economía. Y ese pedido es la confianza que requiere al Congreso. Y creo que el ministro no se ha ganado la confianza no solamente del Congreso, sino del país. Y yo no me voy a referir, señora presidenta, a la conversación, que por sí misma es una conversación impropia entre dos funcionarios de gobierno de alto rango. No puede ser que un ministro de Estado esté en conversaciones con un contralor en esos términos, como si el país fuese su propiedad privada o como si las cosas de Estado se pudieran acomodar a los intereses de un ministro y de un contralor. No me voy a referir a la conversación, me voy a referir a las cuestiones de Estado que el ministro de Economía ha pedido en el manejo de su cartera ministerial. Y la pregunta es, ¿el ministro de Economía, señora presidenta, ha manejado bien el Ministerio de Economía los asuntos de su competencia que debía llevar adelante en favor del Perú? Yo digo que no. Y no lo ha llevado porque en sus manos también estaba, aparte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estaba en sus manos conducir adecuadamente la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Y se ha dado no solamente con la renuncia del exministro de Transporte, el señor Vizcarra, sino con la anulación, señora presidenta, del contrato respectivo, que ese contrato estaba plagado de vicios e irregularidades y actos de presunta corrupción. El ministro de Economía ha tenido participación activa en este asunto y se fue a hablar con el contralor para ver cómo resolvían el problema Chinchero y parecía que no lo iban a resolver conforme a ley, sino a ver cómo se ponían de acuerdo para no dañarse mutuamente. El ministro ha seguido en su cartera, el ministro de Economía, una vez anulado el contrato de Chinchero y se demostró al pueblo del Cusco y al pueblo del Perú que Acción Popular estaba en su razón y estaba corrigiendo las cosas para que los funcionarios obren honradamente en las obras que se venían realizando en el Perú y que lamentablemente con los antecedentes negativos habíamos demostrado también que expresidentes recibían coimas para hacer obras. Y ese camino el Perú no puede seguir. Y el ministro decía que tiene y tenía competencia en esta materia del aeropuerto de Chinchero. ¿Y qué pasa? Pasa, señora presidenta, que es algo muchísimo más grave que la conversación, que la viceministra de Economía, viceministra del señor Torne, cuando hizo como funcionaria un informe a favor de Kunturwasi, lo entrega al gobierno la señora Claudia Cooper. Presenta con fecha 1 de agosto la empresa el informe al gobierno para decir que todo estaba bien, que debía construirse con Kunturwasi el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Posteriormente, esta funcionaria de la empresa Kunturwasi, consultora de la empresa Kunturwasi, llega designada como viceministra de Economía en la cartera del señor Torne. Y emite ella, como viceministra, un pronunciamiento también a favor de Kunturwasi. Como privada, habla de Kunturwasi y llega al gobierno
y también opina a favor de Cunturhuase, en un clarísimo conflicto de intereses que lindan incluso con el delito. ¿Esto ha sido denunciado? Ha sido denunciado. El señor ministro de Economía sabe esto, conocía perfectamente la situación de esta señora. ¿Dónde está la señora Claudia Cooper en estos momentos? Sigue como viceministra de Economía, a pesar de... Sí, para que pueda terminar, congresista. A pesar de estas graves irregularidades, señora presidenta, sigue como viceministra de Economía. Nos metieron en un problema político, en un problema de contratos graves que se ha tenido que resolver. El Congreso ha estado preocupado, el país preocupado, el Cusco preocupado, y la señora sigue como alta funcionario del Estado. La pregunta es, ¿alguna persona, algún peruano, podría confiarle la cartera de Economía al señor Torne? De ninguna manera. Porque está manteniendo ahí a una persona que está descalificada para llevar los destinos del país. Y llamamos también a través del Congreso y de Acción Popular al presidente de la República, porque ¿qué dijo en su mensaje del 28 de julio? Que él mismo iba a sacar a los funcionarios que incurrían en graves irregularidades, y el presidente no lo ha sacado todavía a la señora Cooper, a pesar de que el señor ministro Torne ha... Sí, congresista, solamente quería recordarle que en acuerdo de Consejo Directivo es para que los partidos políticos fijen posición. Todavía usted no ha fijado su posición para que pueda terminar. Sí. Sí, a pesar, decía, que el mismo señor Torne dijo que había tomado en vano, que había usado el nombre del presidente de la República en la conversación con el señor Alarcón. Estas irregularidades un funcionario público de alto rango no puede realizar. Desde Acción Popular, nuestra posición, señora presidenta, objetiva, independiente, nadie nos lleva de la nariz, estableciendo la línea de Acción Popular desde los gobiernos del presidente Belaúnde y Valentín Paniagua, es que no se otorgue cuestión de confianza al ministro Torne por estas gravísimas irregularidades que acabo de referir en este pequeño discurso que me ha concedido el Congreso, para sentar la posición de mi partido, que es un partido que es conocido por la reserva moral del Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Se pone en conocimiento de la representación nacional, para efectos del quórum, que la Comisión de Salud y Población está sesionando. Por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. Va a hacer uso de la palabra por la célula parlamentaria aprista el congresista Mulder en primer lugar y después el congresista Velázquez, por el tema de tiempos. Congresista Mulder. Presidenta, brevemente. Es evidente que el ministro perdió la oportunidad del viernes pasado de formular un concepto autocrítico ante este Parlamento. Es evidente que el presidente pudo decir que malutilizó el nombre del presidente de la República en una conversación privada con otro funcionario público, aunque en realidad se trataba de una conversación oficial, no pública, pero oficial. Es evidente que el señor Torne, como ministro de Estado, incumplió ahí deberes sustantivos y obviamente no se ganó la confianza del Parlamento. Incluso hasta en la propia presentación de la moción fue confuso, porque presentó, no presentó y al final no se sabía realmente qué era lo que quería. Pero la verdad, presidenta, la posición oficial de la bancada la va a fijar nuestro vocero, el compañero Javier Velázquez Quesquén. Lo que va a significar, presidente, el tema de fondo es la economía de nuestro país. Y se está yendo un ministro sin pena ni gloria, y diríamos que más con pena y casi nada de gloria, porque los resultados económicos de quienes prometieron reducir el IGB, establecer un régimen especial de impuesto a la renta para las grandes empresas y así pudieran invertir más, establecer mecanismos de formalización para las pymes, etcétera, no han hecho absolutamente nada a lo largo de un año por ninguno de los temas que tenga que ver con nuestra economía. Y si bien es cierto, el niño costero obviamente cuesta y genera de todas maneras una reducción, el resultado con el que se va a ir el señor es este: 0.17%.
Este es el crecimiento del Perú, el peor en los últimos 14 trimestres. Un desastre, Presidenta. Y no hay en este momento ningún proyecto grande que se haya destrabado. La inversión pequeña y la inversión mediana, como ve que la grande no se destraba y no funciona, tampoco está estimulada. Existe una sensación de parálisis económica generalizada en el país. El ministro de Economía no supo promover la inversión en el país y el presidente de la República brilla por su ausencia, Presidenta. Ese es el marco de fondo, ese es el telón de fondo, como diría Marx, la economía. Como diría Clinton, is the economy stupid? O sea, si la economía no está detrás de esto, Presidenta, el ministro de Economía entonces estaba perdido en las nubes también. Y entonces este Parlamento tiene que reaccionar y hacer que el gobierno reaccione. Porque lo que necesitamos, Presidente, es un gobierno que gobierne y gobierne para que se genere empleo. Se han perdido 50.000 empleos en Lima gracias a este gobierno, Presidenta, en el último año. 50.000 empleos se han perdido. ¿Cuánto más se va a necesitar perder para que un gobierno tome conciencia de que se necesitan pantalones para poder generar situaciones de confianza, Presidenta? No lo hacen. Y este ministro no lo hizo. Pasó como un tecnócrata. Seguramente... Tiempo adicional. Presidenta, seguramente obtendrá pingües ganancias y excepcionales contratos en la banca privada con sueldos de 50.000, 60.000 dólares. Seguramente. Pero como ministro de Estado sale jalado, Presidenta, con 0.1%. Y eso es lo que va a quedar signado para la historia de nuestro país. Por lo tanto, el Parlamento tiene que reaccionar en función de los intereses del pueblo, a quienes representamos, y es el pueblo el que está demandando un cambio económico en este país. Y eso es algo que le vamos a tener que cobrar al señor ministro de Economía, porque él es el que tiene que comprender que los ministros son fusibles, porque el verdadero responsable en esto es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Velázquez Quisquén. Presidenta, yo solamente quería complementar lo que ha dicho el colega Mauricio Mulder. ¿Cuál es la diferencia entre la censura y la cuestión de confianza? Si son cosas iguales no tiene sentido verlo uno o lo otro, pero si son cosas diferentes. Tiene que ver mucho con la cuestión eficiente. La censura la promueve el Parlamento cuando juzga la conducta de un ministro del Consejo de Ministros. Y la confianza la plantea el ministro, como lo dice el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, cuando hace confianza sobre una iniciativa ministerial. Por eso quisiéramos preguntarnos, ¿por qué hoy día nos vamos a pronunciar de la confianza? ¿Le hemos denegado una iniciativa ministerial al ministro de Economía? ¿Ha planteado un proyecto y se lo hemos denegado? No. ¿Qué estamos jugando? Una conducta ministerial. Y yo creo que el Parlamento está llenando este vacío de interpretación que tiene la Constitución y creemos, como lo hemos visto el día viernes, no ha habido ninguna capacidad de autocrítica del señor ministro de Economía. El ministro vino al Pleno y dijo que él era un hombre intachable y que necesitaba que el Parlamento tenga esa conducta dándole su confianza. Nosotros creemos que un hombre intachable tiene que no solamente predicarlo y predecirlo, sino tiene que serlo. Y creo que esta conducta que ha tenido y que se ha expresado en el audio lo descalifica para seguir al frente del ministerio. Nadie dice que es una persona deshonesta. Nadie dice que es una persona que no tiene una trayectoria profesional lograda en base a su esfuerzo. Pero los errores en política se pagan. Los errores en política se pagan, señora Presidenta. Y en ese sentido, nosotros hemos compulsado, no ha habido capacidad de autocrítica con este Parlamento, pero sí dijo en un diario nacional al día siguiente que fue un error tomarse el nombre del presidente de la República. Y luego, Presidenta, han querido, porque cuando se ha planteado la cuestión de confianza, y digo, ¿por qué es diferente a la censura? Cuando han querido sofocar su crisis, que no la han podido resolver en el gobierno. Y tiene que dejar constancia este Parlamento, Presidenta, que esta crisis política no la ha generado el Parlamento. Lo que está haciendo el Parlamento es una corrección constitucional. La entrega al Parlamento de la decisión de darle la confianza es porque el gobierno se siente incapaz de resolver la crisis que ellos originaron. Entonces, si a este soberano Parlamento le dan esa responsabilidad, nosotros tenemos que tomar una decisión. No entendiendo que un sector tan importante como economía
puede tener una persona que es irreemplazable, sino resguardando los sagrados intereses del país. Ya lo ha dicho nuestro colega Mauricio Mulder. Si se trata de poner en confianza la gestión de los últimos 11 meses, ahí está, 0.17 de crecimiento de la economía, el peor crecimiento después del 2009 de la crisis financiera internacional. Entonces, se está haciendo un juicio político de este planteamiento que ha hecho el ministro de Economía. Por eso, presidente, que si el ministro ha pedido esta cuestión de confianza y necesitamos llenar ese vacío interpretativo Tiempo adicional. en base a evaluar su gestión de estos últimos 11 meses, está jalado. Si la cuestión de confianza la ha planteado por este acto ministerial de haberse reunido irregularmente con el Contralor y haberle insinuado lo que todos hemos escuchado, evidentemente que eso no es una conducta propia de un ministro de Estado. No tenemos por qué dar la confianza. Por eso, presidenta, dejando a salvo los temas de carácter penal y la honorabilidad de las personas, nuestra bancada va a votar en favor de los intereses del país. El sentido de nuestro voto será de no otorgar la confianza al ministro porque los actos que él ha perpetrado se condicen con la línea honorable que debe tener un ministro de Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Richard Acuña por el Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso. Hola. Señora Presidenta, amigos de la representación nacional, nosotros como Alianza para el Progreso tenemos muy bien en claro lo importante que significa para el país una etapa en la cual debemos de buscar la gobernabilidad. Una etapa en la cual tenemos que buscar el cuidado de los principios de cada uno de los peruanos. Una etapa en la cual debemos de preocuparnos por los intereses de los 32 millones de peruanos. Y sobre todo una etapa en la cual debemos defender la institucionalidad, que es lo más importante. Yo les pido respeto a mis amigos parlamentarios. Sí, pero permítame, congresista por favor. Richard Acuña, congresistas, está haciendo uso de la palabra un vocero del grupo parlamentario, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, congresista. Decirles que nosotros como Alianza para el Progreso siempre hemos sido de la bancada que ha mencionado en más de una oportunidad que no estamos ni con el partido de la mayoría en ese Congreso, ni con el partido de gobierno. Somos una bancada preocupada en la gobernabilidad, una bancada preocupada en los intereses de todos los peruanos. Pero también somos una bancada que siempre manifestó que en ningún momento va a aceptar algún tipo de acto irregular en ese gobierno. Y es por eso que como bancada nosotros vamos a solicitar que el ministro de Economía ya no continúe en sus funciones. Nosotros como bancada de Alianza para el Progreso sí creemos que los actos son sumamente graves y que por ello no puede continuar un ministro de Economía, puesto que no es posible que esté involucrado en audios, puesto que no es posible que esté involucrado en actos irregulares con el Contralor General de la República, porque también nosotros vamos a solicitar que se retire. Nosotros sí creemos que ni uno ni otro debe estar en una función pública en esos momentos. Lo que sí nosotros necesitamos son soluciones, que el ministro de Economía se retire, que el Contralor de la República también se vaya después del informe que tendrá que presentar el congresista Marco Arana, porque sí creemos que es momento de que el Congreso actúe, es momento que el Congreso tome decisiones, porque al parecer está ocurriendo que el actual gobierno se está demorando en decidir, y si como Congreso tenemos que actuar de forma inmediata y darle solución a estos problemas, hay que hacerlo. Y como bancada de Alianza para el Progreso, sí, vamos a solicitar que el ministro de Economía se retire. Vamos a decirles que sí creemos que un ministro de Economía, que es el responsable de mostrar ante las inversiones públicas extranjeras, cuando un inversionista quiere llegar al Perú, con el primero que trata de comunicarse, es con el ministro de Economía, y nosotros qué vamos a demostrar como país con un ministro de Economía cuestionable en esos momentos. Sí creemos, además, de que ese país debe ver que ese Congreso de la República debe ya tomar un compromiso diferente. Debemos dejar de lado esos conflictos que están ocurriendo entre Poder Ejecutivo y Legislativos. Sabemos muy bien que las interpelaciones son derechos constitucionales del Congreso de la República. El ministro tiene que venir acá a sustentar cada uno de sus avances que puede tener como sector,
pero sí creemos de que debemos dejar de lado ya esas confrontaciones que está ocurriendo en este país. Es momento de que todos pongamos de nuestra parte para sacar adelante ese país que tiene muchas necesidades. El día de ayer mi vocera mencionaba en un medio de comunicación que tal vez los conflictos políticos son más fuertes que el mismo fenómeno del niño que acaba de ocurrir en este país. Y eso no es posible. Es momento que como país demos un claro ejemplo de lo que queremos para el país. Así que, señores de la representación nacional, mencionar que como APP seguiremos apoyando la gobernabilidad. Seguiremos apoyando iniciativas que beneficien al país, que vengan del Ejecutivo. Pero vamos a seguir también solicitando el compromiso de todo el país en querer sacar adelante cada una de esas iniciativas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Richard Acuña. Va a hacer uso de la palabra el congresista Bruce Montes de Oca por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Gracias, presidenta. Presidenta, resulta ahora que la política es una actividad bastante pasional y que se mueve mucho al vaivén de los vientos. Y cuando los vientos son adversos para alguien, resulta que fue un chantajista, un pésimo ministro de Economía, seleccionó muy mal a su viceministra, a la cual han denigrado sin que esta dama esté aquí presente para tener la oportunidad de defenderse. En fin, nosotros trataremos de hacer política, pero con mayúscula, y no chancando a la persona que tiene ahora un cuestionamiento que aquí se está discutiendo. Y poniendo los puntos sobre las IES y poniendo las cosas en su real magnitud. Y voy a empezar hablando con respecto al señor Torde como ministro de Economía, que acá he escuchado ha sido el peor de las últimas décadas en el país. Nada más lejano de eso, presidenta. El Perú, este año, según estimados de organismos internacionales y de analistas, va a crecer entre 2.5 a 3%. El Fondo Monetario Internacional ha predicho que este año América Latina va a crecer 0.7%. Nosotros 2.5 a 3, América Latina el promedio 0.7. Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, México, van a crecer en promedio 1.8%. El Perú va a crecer de 2.5 a 3%. Entonces, ¿dónde está el mal manejo económico? ¿De qué mal manejo económico hablan cuando estamos creciendo por encima del promedio de la región en la economía nacional? Pero voy a dejar el tema del ministro de Economía ahí, que por supuesto aquellas personas que la pasión los embarga, quieren pisotear su función pública de esa forma. Quiero referirme también a la impecable hoja de vida que ha tenido el señor Alfredo Torde. Una formación profesional impecable en la Universidad Católica, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge, y con cargos en el Banco Mundial, en el JP Morgan, en el Banco de Inversión de México, y en ninguno de estos cargos se le está metido en nada irregular, ninguna acusación de algún hecho que pueda ser cuestionado o cuestionable. Y tampoco en el caso del ministro de Economía. Se le echa la culpa hasta a los chincheros, él es el culpable de chincheros. Él hizo el contrato malo y él es el único responsable de chincheros. No, pues, pongamos las cosas en su real magnitud. El señor Torde cayó en una celada que le puso un chantajista, un señor que no tiene autoridad moral para ser Contralor General de la República, que el día de hoy se ha descubierto que hasta su tesis universitaria había plagiado y que había violado el reglamento de su universidad para obtener su grado. Ese señor le puso una celada, le grabó y en medio de una conversación privada sacaron sus palabras de contexto y es la razón por la cual él estuvo aquí y estamos hoy definiendo si le damos la cuestión de confianza o no. Y ese es el tema de fondo. Muchos hablan ahora muy mal del señor Alfredo Torde. Y yo me refiero al señor Torde como señor Alfredo Torde porque es realmente un caballero y una persona que ha dirigido bien nuestra economía nacional y que cayó en esta celada del señor Contralor General de la República, institución cuyo presupuesto ha crecido del año 2009 al 2017 de 162 millones
a nada menos 538 millones de soles. Y no fueron capaces de ver todos los actos de corrupción que hubieron en los últimos años. Esa institución donde estaba como gerente general el señor Alarcón, como vicecontralor y después contralor. Y ese es el tema de fondo. Muchos se refieren en forma muy duros al señor Torne y dicen una palabra del señor Alarcón. Porque esa conversación no fue un monólogo, fue una conversación entre dos. Y el señor Alarcón, que obviamente fue el que grabó, él sí no se le dice nada, no se le trata de la misma forma. Él sí el debido proceso, que venga, que explique y haremos un informe. El señor Torne, no, pésimo ministro de Economía, responsable de Chincheros, su viceministra. Pongamos las cosas en perspectiva. El señor Torne fue víctima de esta celada, pero fue un buen ministro de Economía, las cifras lo dicen. Una excelente persona, un excelente profesional. Y por lo tanto, nuestra bancada considera que el señor Torne debe continuar en el cargo. Y debe continuar en el cargo. Tiempo adicional. Debe continuar en el cargo porque lo ha hecho bien. La economía peruana ha sido golpeada por dos efectos terribles. El caso Odebrecht, que retrajo inversiones y ha causado un gran impacto en la vida económica del país, y el peor fenómeno del niño en los últimos 20 años. Y aún así, con fenómeno del niño y con Odebrecht, vamos a ser el país que más va a crecer en la región. Y eso no es por generación espontánea, porque si algunos de por aquí que han hecho una palabra fueran ministros de Economía, estaríamos decreciendo y con hiperinflación, que eso sí es lo que saben hacer con sus políticas populistas. Pero la política económica que ha llevado el señor Torne ha llevado a que seamos el país de la región que más está creciendo y que por lo tanto ese buen manejo económico debe continuar y por eso nuestra bancada votará a favor de la cuestión de confianza. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Frente Amplio el congresista Arana Segarra. Buenas tardes, presidenta, colegas congresistas. La bancada del Frente Amplio no va a respaldar el pedido de voto de confianza que ha pedido el ministro Torne. En principio, porque la confianza que le otorgó esta representación ha sido defraudada. Se le encargó dirigir la política económica del país en beneficio de las grandes mayorías de peruanos y de peruanas. Y la situación que ha llevado a poner en entredicho esa confianza tiene que ver con que el ministro decidió usar el cargo público para interceder, para actuar como gestor de los intereses de una empresa privada, de Kunturhuasi, buscando que se modificara o que se cambiara el sentido de un informe que el propio ministro Vizcarra había reconocido era para construir una obra que se había hecho en base a un contrato lesivo para el país. ¿Y qué quería el ministro Torne? Quería que el informe le diera luz verde a una obra que todos sabemos que, siendo necesaria para el Cusco, no puede hacerse en base a corrupción, no puede hacerse en base a beneficios de una empresa que, como sabemos, ayudó a solventar gastos de campaña del presidente y de una empresa que, como sabemos, estaba teniendo y usando el mecanismo de los lobbies para lograr que el gobierno decidiera sacar como fuera esa ansiada obra del Cusco. Y en ese sentido, presidenta, hemos expresado y se lo dijimos al presidente de la República cuando vino a hacer su discurso aquí en el Congreso. No queremos un país sometido a lobbies y a intereses empresariales, mercantilistas, que usan el Estado para hacer inmensos negocios aún a costa del bien común, aún a costa de los derechos laborales, de los derechos ambientales. Creemos en ese sentido que es inaceptable la presión que el ministro fue a ejercer buscando condicionar la asignación de recursos presupuestales de la Contraloría General de la República a la emisión de un informe favorable a la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Creemos, presidenta, que esa es una gravísima falta
a la ética pública y a la confianza que se le otorgó. De otro lado, creemos que la política económica que el ministro está conduciendo, y se lo dijimos en la discusión de la ley de presupuesto, es centralista y recesiva. Un ministro al que le está faltando capacidad para que aquellos que vienen eludiendo impuestos, que son las grandes empresas, aquellas empresas que están consiguiendo que se retrasen la publicación de reglamentos, como ha pasado con el tema de las industrias alimentarias, y que luego logran sacar reglamentos a la medida y para que se cumpla en años posteriores. Una política económica que está llevando a desregulaciones ambientales sin importarle que ahora mismo hay ciudadanos, hay autoridades de Pasco delante de las puertas del Ministerio de Salud, sin que sea de la importancia y del interés para resolver problemas de unas operaciones mineras formales, grandes, pero que están generando contaminación, daños, envenenamiento a los propios trabajadores, a las madres de familia, a los niños de Pasco. Y en ese sentido, Presidenta, nosotros creemos que es muy importante que este Parlamento y que en ese sentido el Frente Amplio exprese que no va a dar voto de confianza por el ministro Torne, y además es importante, Presidenta, que en las responsabilidades que nos toca desempeñar al frente del tema de la comisión, del grupo de trabajo que está viendo la investigación sobre la acusación al Contralor, estamos tomando en cuenta de las noticias que han llegado. El Consejo Universitario de Arequipa aún se reúne recién mañana para valorar el informe que tiene. Toda esa información la estamos pidiendo. Respetaremos el debido proceso, pero en este caso estamos a un tema de confianza política y esa no la tiene, la ha perdido el ministro Torne. Me pide una interrupción el congresista Quintanilla, Presidente. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Marcorana. Nosotros queremos ser enfáticos en señalar de que no vamos a otorgar el voto de confianza al ministro Alfredo Torne, no tanto porque evaluemos sus cualidades personales, su calificación, su desempeño o sus antecedentes, sino fundamentalmente porque estamos en contra de la política económica que está implementando. Una política económica absolutamente centralista, como lo dijimos en el debate de la aprobación del Presupuesto General de la República 2017, en el cual el 75% de la inversión pública está en manos del gobierno central y solo un 25% en manos de los gobiernos regionales y municipales en conjunto. En segundo lugar, porque el modelo de contrataciones que está implementando el Estado, asociaciones público-privadas y obras por impuestos, que no son malas en sí mismas, sino con la forma como se están estableciendo y contratando por parte del Estado, y también las adendas, dan lugar a la corrupción. Tiempo adicional. Gracias. Y porque también la función contralora, fiscalizadora del Estado está totalmente venida a menos. Y el otro elemento, señora Presidenta, es porque el enfrentamiento a la crisis económica que vivimos está siendo solo enfrentada buscando incentivos a la inversión privada. No estamos en contra de la inversión privada, bienvenida sea, pero la forma como se descuida el desarrollo del mercado interno y la descentralización del país hace que esta política económica no beneficie ni a la descentralización, ni a las provincias, ni al país en su conjunto. Finalmente, señora Presidenta, queremos ser enfáticos en la relación en torno al señor Edgar Alarcón. El Contralor debe irse. No cumple los requisitos que exige la Constitución de idoneidad y confianza ciudadana. Y una persona que no tiene la confianza del pueblo y no tiene las cualidades éticas y morales para el desempeño del cargo debe cesar en lo inmediato, señora Presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Para que pueda terminar, congresista Arana. Gracias, Presidenta. En la bancada del Frente Amplio, Presidenta, consideramos que de ninguna manera debe renovarse la confianza al ministro Torne por los graves hechos que son de conocimiento de todo el país. Y esperamos, señora Presidenta, y este Parlamento seguirá cumpliendo su rol de fiscalización y de control político, porque al no renovarse la confianza, esperamos que el ministro pueda ser reemplazado por un ministro que tenga el equilibrio adecuado entre la promoción empresarial
y la distribución equitativa del ingreso, entre la promoción del crecimiento económico sin violentar derechos ambientales, entre las ganancias de las empresas que son justas y legítimas y los derechos laborales. Y en ese sentido mantendremos, como le dijimos en el voto de confianza y se lo dijimos también al propio presidente de la República desde la bancada del Frente Amplio, no queremos un Estado al servicio de los lobbies, no queremos un Estado al servicio de intereses mercantiles, empresariales. Sí, congresista, para que termine. Presidenta, al servicio de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Arana. En el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, el congresista Galarreta Velarde. Presidenta, muchas gracias. Me pide las dos intervenciones del congresista Edu Vergara. Congresista Edu Vergara. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace más de 6 meses dimos una alerta sobre ese contrato y la adenda que para el ex ministro Vizcarra decía que era lesivo. Es más, el 23 de mayo todos fuimos testigos que el ministro Vizcarra renunció. Y hoy, 21 de junio, está pidiendo el voto de confianza del ministro Torner. 2 ministros importantes para este gobierno. Entonces nos preguntamos, ¿quién ocasionó esta crisis política? Y esta crisis política, Presidenta, tiene nombre y apellido, y se llama Conturhuasi. Yo le quiero pedir al presidente, Presidenta, que deje de escuchar a esos asesores del odio, esos asesores que le hablan al oído y le dicen que somos confrontacionales, que somos obstruccionistas, que somos malos, porque en un par de semanas somos los malos de la película. Y no es cierto, Presidenta. Este Congreso le ha dado muestras claras a este gobierno para que pueda gobernar y le ha dado todas las herramientas que han exigido. Le hemos dado el voto de confianza, el presupuesto. En tiempo récord, en 48 horas le hemos dado la ley de reconstrucción. Entonces tienen todas las herramientas necesarias para que hagan un buen gobierno. Dejen de victimizarse, señores del Ejecutivo. Este Congreso los va a seguir apoyando, como siempre lo hemos hecho. Que dejen de escuchar esa bulla que les hablan al oído, esa bulla de estos asesores que no entienden la democracia, que hemos sido elegidos. Solamente, Presidenta, para terminar, ojalá que ese nuevo ministro no esté ligado a Conturhuasi, porque eso sí le haría un daño para el país, Presidenta. Muchas gracias, congresista Galarreta. Gracias, congresista de Vergara. Continúa en el uso de la palabra, congresista Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, estamos hoy día reunidos, todo el Pleno del Congreso, para solucionarle un problema político generado por el gobierno, una crisis política generada por el gobierno, como lo ha dicho el congresista Vergara y como lo han dicho otros parlamentarios, que no han tenido la capacidad de resolver. El ministro Alfredo Torner, que supongo su intención era pasar por una comisión ordinaria y que pase el Día del Padre, el fin de semana, y el audio vergonzoso no se venga a discutir al Pleno de la Nación como corresponde. Decidió no renunciar y el gobierno decidió prolongarlo. De una manera media confusa, que el Consejo Directivo ha asumido y ha tomado la decisión que había pedido el voto de confianza. El ministro Torner el fin de semana mandaba tweets diciendo que él no se iba a mover de su cargo, hasta que finalmente decidió aclarar con un oficio que él había pedido el voto de confianza. Pedido que ha sido así asumido por el Consejo Directivo. Y de acuerdo al artículo 132, Presidenta, el ministro finalmente también ha planteado una cuestión de confianza a los siguientes aspectos. El ministro Torner señala y dice: a mí me hubiese gustado venir a dar cuenta de mis labores. A mí me hubiese gustado venir a hablar del crecimiento, el empleo. Me hubiese gustado explicar cómo trabajamos juntos. Me hubiese gustado venir a explicar sobre las inversiones. Presidenta, finalmente estamos aquí ya no solo para ver la actitud
que algunos dicen que ha tenido una conducta intachable en el camino, el ministro Turner, parece que alguien lo contagia cuando llegó al gobierno. Moreno se contagió, Turner se contagió, no sé si que los que los contagian son los que han participado de otro gobierno que está comprometido con corrupción en Odebrecht, porque si venía con una conducta intachable, finalmente se ha contagiado. Y el ministro presidenta nos ha dicho en un medio de comunicación un domingo que sí tomó el nombre del presidente de la República. Para toda la oposición eso es inaceptable, menos para la bancada de gobierno. Para toda la oposición, solo tomar el nombre del presidente de la República es un acto que un ministro debe inmediatamente renunciar, menos para la bancada de gobierno. Y entonces, presidenta, cuando el ministro Turner nos habla que hubiese venido, que le hubiese gustado venir al Congreso a hablar, nosotros también tenemos que señalar, presidenta, al Congreso le hubiese gustado que el ministro Turner venga a hablar de cuánto ha crecido la economía, el PBI el último mes, y no el 0.17 el que ha hecho referencia el congresista Mulder. Nos hubiese gustado al Congreso que el ministro Turner venga a hablar de cómo ha promovido el empleo, y no más bien cuántos puestos de empleo según gestión se han perdido en los últimos meses. Ahora se habla que estamos creciendo mejor que en el promedio de Latinoamérica. Me hacen acordar otra vez un déjà vu al gobierno de Humala, ¿no? Mirando a los demás, pues todos somos el tuerto en el reino de los ciegos, somos rey, por supuesto. Y no se acuerdan que todo este es el impulso de un crecimiento económico que viene de la reforma constitucional del 92 en economía. Pero, presidenta, también nos hubiese gustado que el ministro venga a decirnos que las inversiones se han destrabado, pero no, seguimos con cientos de millones de proyectos, grandes proyectos trabados. Nos hubiese gustado, presidenta, a este Congreso que el ministro Turner venga y nos diga cómo se ha mejorado la confianza en el sector privado, pero no, ha caído la confianza en el del sector privado en el gobierno. Y entonces, presidenta, como bien lo dijo el ministro ese día, las circunstancias son otras. ¿Y cuáles son las circunstancias, presidenta? Las circunstancias son que nos hubiese gustado a este Congreso que el ministro venga y nos diga que está defendiendo el presupuesto y no que lo está negociando con el personaje que tiene que emitir un informe sobre un proyecto que está cuestionado. Y le hubiese gustado a este Congreso que el ministro venga y nos diga cuál es su visión sobre el aeropuerto de Chinchero y no que nos enteremos que él había dicho que este aeropuerto, que este contrato era malo, pero no denunciaron a nadie y se quedó callado. Y nos hubiese gustado, presidenta, que el ministro Turner venga al Congreso a hablar de institucionalidad y no pretender en una reunión quebrar la institucionalidad de la autonomía de la Contraloría de la República. Y nos hubiese gustado que el ministro Turner venga al Congreso, presidenta, a hablar de la lucha contra la corrupción y no recibir al Contralor hoy día cuestionado y que el señor Zavala no le contó que estaba cuestionado cuando recibió un oficio hace 6 meses antes de la reunión del señor Turner y el señor Contralor de la República. Pero, presidenta, un país con gente honorable, con ciudadanos que trabajan día a día, su Congreso y su fuerza política mayoritaria en el Parlamento no puede de ninguna manera, si el ministro no nos acompaña en esos ideales y en esos principios, darle un voto de confianza. Un Parlamento honorable no puede, si el ministro de Economía nos ha demostrado esa actitud, que como era una celada, él cayó. Si no era una celada, él se cuidaba de negociar el presupuesto de la República. Y entonces, presidenta, estamos aquí cuestionando la actitud moral de un ministro y de esa reunión. Y estamos también, a su pedido, cuestionando su política pública, como establece el artículo 132. Porque si él es el ministro que tiene que velar por el presupuesto de la República del Perú y por una política pública de presupuesto, ese presupuesto estuvo conversándose, disculpen la expresión, en un audio de graves consecuencias. Finalmente, presidenta, usando las mismas palabras que usó el ministro, que no se le entendió muy bien qué es lo que decía, Fuerza Popular tiene que decirle al pueblo peruano que también nos hubiese gustado que el ministro venga aquí y nos diga qué hizo con las facultades en materia económica. ¿Cuánto hizo por esas facultades?
¿Qué inversiones ha generado? ¿Qué crecimiento ha generado? ¿Cuánto empleo ha generado? Todas las cifras son negativas. No podemos, Presidenta, un país con tanta gente honorable que todos los días se rompe el lomo por... Tiempo adicional. Por trabajar, Presidenta, mantener a un ministro de Estado que no está a la altura, porque ese audio es muy revelador y que tampoco sus políticas públicas, que la ha puesto en confianza acá la representación, están dando resultados. Fuerza Popular seguirá siendo una oposición democrática. Fuerza Popular seguirá poniendo al Perú primero. Pero este Parlamento y Fuerza Popular, Presidenta, tiene que negarle la confianza a un ministro que no nos quiere acompañar en esos grandes principios y valores, que es hacer un país mejor. Sin esas Sin esas conversaciones nefastas, Presidenta, y sin esos resultados que lo único que están generando es que el país no esté luchando realmente contra la pobreza, y esa es la política pública que también se rechaza, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galarreta. Habiendo concluido el rol de oradores, los congresistas se van a marcar la asistencia mediante el sistema digital para votar la cuestión de confianza. Bien, en estos momentos entonces se va a proceder a registrar la asistencia para votar la cuestión de confianza planteada por el... Bien, luego de concluido el rol de oradores, 5 minutos se le ha otorgado a cada vocero de bancada. Son 6 bancadas que se han pronunciado a través de sus representantes, y como ya se ha conocido, a través de ellos, 5 bancadas tienen un consenso prácticamente de votar o de rechazar este voto de confianza que ha pedido el ministro de Economía, Alfredo Torner. La bancada de Peruanos por el Cambio ha considerado que debe continuar en el cargo porque lo ha hecho bien. Se va registrando ya la asistencia primero de los legisladores en el tablero electrónico. Son las 4 de la tarde, hora exacta, en la que se somete a votación este pedido de confianza del ministro de Economía, Alfredo Torner, solicitud que la hizo llegar luego de su presentación en el Parlamento Nacional el día viernes, que a propósito también lo hizo de manera verbal, y es el día de hoy en que se somete esta votación. Según el reglamento del Congreso, en su artículo 86, y en la Constitución Política del Perú, en su artículo 132, se refiere justamente a los pedidos de confianza que hace el gabinete ministerial y los ministros por separado. La presidenta del Parlamento, Luz Salgado, solicita el cierre de la asistencia. Se va a proceder entonces a la votación. Cabe señalar que a las 3:25 ha llegado el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Se encuentra en uno de los ambientes del Congreso de la República. Han registrado asistencia 100 congresistas. Vamos al voto de la cuestión de confianza. Bien, como lo hemos escuchado, son 100 parlamentarios presentes. Se requiere mayoría simple para la aprobación. Si le otorgan la confianza, es verde. Si no le otorgan la confianza, será rojo. Bien, entonces es la presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien hace una aclaración a los legisladores. Si votan verde, será que van a rechazar o aprobar la confianza, y si votan rojo, será rechazada. Vemos entonces, ya que se van prendiendo en el tablero electrónico, las luces rojas y verdes, en su mayoría, por supuesto, rojas, ya que se ha adelantado la posición de 5 bancadas de la representación nacional que van a votar en contra de este pedido de confianza. Habíamos señalado que a las 3:25 llegó el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Él se encuentra en uno de los ambientes del Parlamento Nacional, y una vez concluida esta votación, ingresará también aquí al hemiciclo unicameral de sesiones, donde va a responder al pliego interpelatorio de 39 preguntas. El podio que permanece ahí es el lugar donde el ministro del Interior estará dando respuesta a estas consultas que hacen las 6 bancadas
del Parlamento. Congresista Espinosa, falta su voto. Bien, es las 4 de la tarde con 3 minutos. Vemos ahí ya los focos rojos y verdes que se van encendiendo en el tablero electrónico. Cerrada la votación. Se cierra la votación, es lo que indica la presidenta del Congreso. 11 votos a favor, 85 en contra y 2 abstenciones. Las abstenciones son de la congresista Fujimori en contra, 85, y Vieira. Abstención, 2 votos. Kenji Fujimori y el congresista Vieira. Ha sido rechazada la cuestión de confianza. Se han abstenido en Por lo esta tanto, votación. de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, más Milagro Salazar, rojo, Aramayo, rojo, Foronda, rojo. ¿Alguien más? Son los miembros de la Comisión de Salud que han regresado. 88 en contra, a favor 11, abstenciones 2. La cuestión de confianza ha sido rechazada y de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, se comunicará al Presidente de la República la decisión del Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar todo lo anterior acordado. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Muy bien. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Siguiente tema, señor relator. Bien, entonces en la votación final, 11 a favor, 88 en contra y 2 abstenciones. Se ha rechazado la moción de orden del día 2657 y se acordó que el miércoles 21 de junio de 2017 a las 15 horas Economía Alfredo Torne ha sido el primer punto de la agenda del día de hoy y de esta manera, como ya se había adelantado, el ministro de Economía Alfredo Torne no recibe la confianza del Parlamento Nacional. Ya se encuentra en el recinto del Congreso de la República el ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias, quien concurre al Congreso de la República para dar respuesta al pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2657, admitida en la sesión del 14 de junio del 2017. Con dicho fin se va a invitar a ingresar a la sala de sesiones y se suspende la sesión por breve término.